Me les bendiga, hermanos y amigos. Que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Otra vez estamos aquí para dar un estudio a la palabra del Señor. Perdón. El tema de hoy es la señal de Jonás, que se encuentra en Mateo 12, 38 al 41. Señor, te damos gracias, Padre amado, en esta hermosa noche tuya, Señor, por habernos dado la oportunidad, Padre, de poder estudiar tu palabra. Señor, permite que la misma sea llevada con denuedo, Señor, y que las almas sean salvas, Padre, y que tú toques, Dios mío, los corazones de los que han de creer por esta palabra, Señor, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Señor, te damos toda la gloria a ti y toda la honra porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores y digno de toda la alabanza y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener? Al Cristo de la gloria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener? Al Cristo de la gloria. El Cristo que yo predico resucitó. La muerte no lo pudo detener. Vamos a comenzar con la cita bíblica de Mateo 12, el verso 38 dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. ¿Qué significa la señal de Jonás y cuál es su importancia para nosotros? La historia de Jonás es verdadera. Esto no es un cuento, no es una fábula, no es una leyenda. Esto está en la Biblia y esto es verdad. Cristo lo confirma. Jesús es algo más que Jonás y es algo más que Salomón. Jesús es el profeta, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vino a morir por nuestros pecados, el que llevó en la cruz del madero nuestras enfermedades y nuestros pecados. Bendita sea la gloria de Dios. Y los fariseos deseaban que Jesús les diera una señal. Jesús ya había hecho muchas sanidades y milagros como la resurrección de Lázaro. Pero ellos no creían que Jesús era el Mesías y mucho menos su divinidad. Santo Jesús. Eran una generación mala y adúltera y lo que querían era buscar la oportunidad para acusarlo, prenderlo y matarlo. La única señal que les da Jesús es la señal de Jonás. Les dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también él lo estaría cuando en su muerte resucitaría al tercer día. Esa era la señal de Jonás, que resucitaría Jesús de entre los muertos y les estaba prediciendo cuánto tiempo estaría en la tumba, 3 días solamente.
porque de allí saldría vivo al tercer día de esa tumba. Entonces sabrían que él es el Mesías. Alabado sea Dios. ¿Quién era Jonás? ¿Dónde encontramos su historia en la Biblia? Veamos su libro, el libro de Jonás. Vemos que Jonás tiene solamente 4 capítulos. Es un libro muy corto y por eso lo vamos a estar leyendo, porque es un libro narrativo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, el nombre Jonás significa paloma. Jonás era uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjense que Dios le dice que se levante y vaya a Nínive. Nínive era una gran ciudad y pregona contra ella, o sea, predícale la palabra que yo te voy a enviar, porque la maldad ha subido delante de mí. Nínive era una ciudad de los asirios. Los asirios eran unos hombres sanguinarios. Y la maldad ya había llegado a la presencia de Dios. Y Jonás se levantó, pero no para ir a Nínive, se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Para dónde cogió? Cogió para Tarsis, desobedeciendo la palabra de Dios, y se fue para Jope, donde hay una nave que partía para allá, y pagó el pasaje, entró en ella, y creía él que estaba lejos de la presencia de Jehová. ¿Acaso nosotros nos podemos esconder de Dios? Vamos a ver qué dijo el salmista en el Salmo 139. Vamos a buscarlo. Salmo 139, el versículo 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí David nos está hablando de la omnipresencia de Dios. Él nos está diciendo que él no se puede esconder de la presencia de Dios. Nos está diciendo que nosotros no nos podemos esconder de la presencia de Dios, porque Dios nos ve donde quiera que nosotros nos escondamos. Fíjense que desde el Génesis, cuando el hombre pecó, se escondió de la presencia de Dios. ¿Y por qué se escondió? Porque desobedeció a Dios. Fíjense que la desobediencia trae miedo, la desobediencia trae temor. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que tiene que huir de la presencia de Dios, como huyó Adán de la presencia de Dios, porque se miró y estaba desnudo, estaba mal delante de la presencia de Dios. Había pecado, había desobedecido del árbol que Dios le dijo no comerás. La serpiente, el Señor la reprenda, Satanás, la serpiente antigua, engañó a Eva y ella comió y le dio a él. Y los dos desobedecieron al Señor. Y cuando el Señor se estaba paseando en el huerto, ya Dios sabía que ellos habían pecado. Pero Dios quería Dios quería ver qué ellos iban a hacer. Entonces ellos vinieron y se buscaron una soga y se taparon porque se sintieron desnudos delante de la presencia de Dios. Porque aquella inocencia tan bonita que ellos tenían, aquella comunión tan linda, que Dios se paseaba en el huerto y les hablaba.
y ellos se comunicaban con Dios. Se perdió esa comunión. ¿Por qué? Porque por la desobediencia entró el pecado al hombre, porque desobedecieron la orden de Dios. Y asimismo Jonás desobedeció la orden de Dios, que Dios le dijo, vete a Tarsis, porque yo tengo un mensaje que darles a aquellos de Nínive. Sin embargo, él vino y desobedeció la palabra de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que huir. Tuvo que huir de la presencia de Dios, porque su conciencia no lo iba a dejar tranquilo. Porque cuando el hombre desobedece, está desnudo delante de la presencia de Dios. Piensa que está bien de la presencia de Dios, pero la Biblia dice que está desnudo, está ciego, está pobre. Dice que está vivo y está muerto. Porque cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios, estamos en pecado, porque toda desobediencia es pecado. También encontramos a Saúl. Saúl fue un hombre que Dios lo puso como rey, porque el pueblo quería rey, pues vamos a darle un rey. Como ellos querían un hombre alto, que fuera más alto que todo el mundo. Y lo escogió según ellos querían rey, pues aquí tienes rey. Me han desechado a mí, que soy el rey de Israel, me han desechado a mí y ahora quieren ustedes un rey como todas las naciones del mundo. Pues está bien, aquí tienen su rey. Escogió a Saúl y le dijo a Samuel, coge el cuerno de aceite y úngelo que este va a ser el rey. Porque ellos pidieron rey, pues aquí hay rey. Sin embargo, cuando Dios le dijo que matara a los amalecitas, él vino y dejó las ovejas más gordas, las dejó vivas. Y Dios le dijo que matara a todo, que no dejara nada con vida, ni el rey tan siquiera. Entonces él desobedeció la palabra de Dios. ¿Y qué viene pasando? Que toda desobediencia es pecado. Que ahí mismo desobedeció, entró en pecado. Desobedeció y después vemos que el reino le fue cortado. ¿Por qué? Por la desobediencia que trajo el no obedecer. Cuando Samuel le preguntó a Dios, pero ¿qué es esos bramidos que yo escucho de ovejas? Ah, lo que pasó fue que yo vi estas ovejitas que estaban bien gordas y las traigo aquí para sacrificárselas a Jehová. Y entonces le dijo, pero yo no te dije aquí, a ti que tú mataras todo. Pues mira, por desobedecer el reino se te va a ser quitado. Y verdaderamente, mira, el reino le fue quitado. Después lo que le vino a él, la vida que él tuvo no fue fácil porque Dios le envió un espíritu a él malo que lo atormentaba. Y el único que podía darle tranquilidad era David cuando tocaba el arpa. Cuando tocaba el arpa, aquel demonio se iba. Porque los demonios no aguantan la presencia de Dios cuando nosotros la adoramos. Se tienen que ir en el nombre de Jesús. Pero toda desobediencia es pecado. A Dios no le gusta que nosotros seamos desobedientes. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Dice la palabra que es mejor la obediencia que los sacrificios. Si en esta hora tú estás desobedeciendo a Dios, mira, piensa qué es lo que estás haciendo. Y es mejor obedecer a Dios que antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios y andar rectamente en el camino de Dios que irte por otro camino. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Él creía que estaba huyendo de la presencia de Dios y se fue para otro lado. Y pensaba que se había ya deshecho del problema. Bueno, ya me voy, yo me voy. Y Dios que se busque otro que predique la palabra. Yo no voy para allá. Yo no voy para allá. Fíjate, se acabó. Pero así no es la cosa. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Dios nos encomienda y nosotros tenemos que llevarla. Porque nosotros no somos quien para dirigirnos. Cuando nosotros estamos al camino de Dios, ya no nos ceñimos nosotros. Ahora nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Porque decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en ti, ya no es lo que tú digas. Como estábamos estudiando los otros días en el Padre Nuestro. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pues si es que se haga tu voluntad y no la mía, pues ¿por qué tú estás huyendo? ¿Por qué tú estás huyendo de lo que Dios te dijo que hiciera? Si Dios te mandó por un lado, ¿por qué tú te estás yendo para el otro? Dios no quiere que tú hagas eso.
porque la desobediencia es pecado. Vuélvete y haz las cosas bien, porque a Dios le agrada a las personas obedientes. Los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios. Miren este espectáculo, me acuerda a los Baales cuando Elías mató a los 450 profetas de Baal. Y en esta escena, pues vemos que ellos clamaban a sus dioses. Pero como son dioses hechos por el hombre, hechos de oro, hechos de piedra, hechos de madera, hechos de cemento, ellos no te van a contestar. Porque dice la palabra en el Salmo 115, que lo podemos buscar, un momentito. Dice así la palabra del Señor. Salmo 115, Dios y los ídolos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y son oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no caminan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Y estas personas estaban clamando a su Dios, a sus dioses, pero sus dioses no los estaban escuchando. Y echaron al mar los enseres que había en la nave. Ellos trataron de salvar la nave. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras aquellos hombres estaban desesperados, echando al mar todo lo que encontraban, Jonás estaba tranquilito durmiendo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, levántate. Tú no estás viendo que nos estamos hundiendo aquí. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Entonces dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en gran manera, sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él le había contado todo lo que estaba pasando. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Ellos dijeron, bueno, vamos a tener que clamar al Dios de Jonás, que fue el que permitió esta tormenta. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Se le aquietó la furia al mar cuando echaron a Jonás. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. El temor cuando vieron que se calmó la mar, empezaron a ofrecer sacrificios a Jehová y le hicieron votos a Dios. Y ahí mismo, mire, le creyeron a Dios por los portentos y maravillas que Dios estaba haciendo allí en medio de ellos. Porque ellos se dieron cuenta que Jehová es el Dios
que calma la mar y que calma la tempestad, porque los dioses de ellos, que ellos clamaron, no hicieron nada, el mar seguía embravecido. Pero cuando echaron a Jonás al agua, el Dios de Jonás, Jehová, calmó la mar, calmó los vientos y se hizo gran bonanza. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora vamos a leer el capítulo 2 de Jonás, la oración de Jonás. Jonás se encuentra desesperado porque no es fácil que lo tiren al mar, en medio de ese mar grande y profundo. Y luego de eso, que pase un pez grande y se lo come y se lo trague. Y llegue al vientre de ese pez. Y pase un día, y pase 2 días, y pase 3 días, y él ahí, eso está terrible. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Él estaba orando. Él estaba orando porque él sabía que Dios le iba a responder. Él conocía a Dios, él servía a Dios, era el profeta de Dios. Jonás era un profeta de Dios. Él sabía con quién él estaba hablando. Él sabía que Dios tenía misericordia. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, llegué al fondo. Y me rodearon las corrientes del agua. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Qué terrible, la persona que se ahoga. Eso es algo brutal. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él tenía confianza de que Dios lo iba a sacar de ahí. No sabía cómo él iba a salir de ahí, pero él sabía que Dios, que todo lo que estaba pasando era por su desobediencia. Y que si él oraba a Dios, Dios iba a hacer algo para sacarlo de ahí, de ese vientre, de ese estómago, de ese pez. Me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Parece que ese pez comía alga y esas algas se le enredaron en la cabeza y él estaba encajado ahí. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Él se sentía como los muertos que estaban sepultados. Por eso es que la señal que Jesús le da a estos fariseos es la señal de Jonás. Porque como Jonás estuvo en ese vientre de esa ballena 3 días y 3 noches ahí dentro, así mismo Jesús iba a estar dentro del sepulcro. Y les iba a demostrar a ellos que él era el Mesías, porque ellos le están pidiendo señal. Y sin embargo, ya Jesús había hecho tantas señales y ellos no le creían. Tantos milagros, imagínense en el milagro de Lázaro que lo resucitó. Y entonces lo que quieren era matar a Lázaro, porque entonces la gente estaba creyéndole a Jesús. Imagínense. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. No hay otro Dios como nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios es amor. Bendita sea la misericordia de Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Wow, verdaderamente que Dios escuchó la oración de Jonás. Y dice que vomitó a Jonás en la tierra. Ahora vamos para el capítulo 3 de Jonás. Esta es la versión Reina Valera del 60. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, fíjense que Dios tuvo misericordia de Jonás. Y dice, bueno, Jonás, te voy a dar una segunda oportunidad. Jonás, te voy a dar otra oportunidad. Levántate, vete para Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y esta vez Jonás se levantó y se fue a Nínive. Ya con esa clase de experiencia que él tuvo, yo estoy segura que él no quería que le pasara más nada. Y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Era bien grande esa ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Todo fue un mensaje bien cortito. Pero como Dios le dijo, predica lo que yo te diré, proclama en ella lo que yo te diré, pues eso fue lo que Dios le dijo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Wow, igual que los marineros que creyeron a Dios. Mire, qué montón de gente Dios salvó, ¿verdad? Gracias a Dios, esta gente proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Porque Dios no hace excepción de personas. Porque Dios, fíjense que la salvación vino para los judíos, pero como los judíos rechazaron a Cristo, la salvación es ahora para nosotros los gentiles y para el resto del mundo. O sea que Dios no tiene excepción de personas. Así como Jonás fue a Nínive, que no eran judíos, a llevar el mensaje, porque Dios iba a salvar a estas personas. Dios no tiene excepción de personas. Él salva al que él ve que necesita esa salvación. Y estos hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, de ropas ásperas. Dice que desde el mayor hasta el menor de ellos, desde los más ancianos hasta los niños. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y el rey se sentó y se levantó de la silla cuando escuchó la predicación de Jonás. Se despojó de sus vestidos reales, se cubrió de cilicio, de ropas que son ásperas, se sentó sobre ceniza e hizo una proclama. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. Tuvo que haberse reunido con los grandes. Mira, aquí vamos a tener que hacer algo. Vamos a hacer una proclama porque de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida y esto no es el chiste, esto es verdad. Entonces se levantaron, hicieron esta proclama y la proclama decía así: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, no beban agua. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esta proclama, por mandato del rey y de sus grandes, era que tanto hombres y animales, bueyes y ovejas, no iban a comer nada de alimento, no iban a beber nada de agua. Se iban a vestir de cilicio los hombres y los animales, con estas ropas ásperas. Iban a clamar a Dios con toda la fuerza de su corazón. Se iban a convertir cada uno de sus mal caminos. Y verdaderamente, dice la palabra que Dios vio lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino. Cuando el hombre se convierte de sus malos caminos, cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se humilla, Dios ve el arrepentimiento. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y se arrepintió del mal que les haría y no lo hizo, porque Dios es un Dios perdonador, porque Dios quiere que el hombre se salve. Aquí vamos ahora para Jonás 4, Reina Valera del 60, el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Se estaba justificando aquí. Ya, por eso es que yo me fui para allá, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, que tú eres tardo en enojarte, que tú tienes grande misericordia y que tú te arrepientes del mal. Yo sabía lo que iba a pasar, por eso es que yo me fui para allá. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire, él estaba tan enojado, sin necesidad ninguna, porque él estaba enojado porque Dios había perdonado a este pueblo. Porque él sabía que este pueblo no era un pueblo de Dios, era un pueblo pagano, era un pueblo sangriento, era un pueblo malo. Y él lo sabía, y él no quería que Dios los perdonara. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto?
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él dijo, bueno, pues ya Dios los va a perdonar, ya yo cumplí mi misión aquí, vamos a ver qué va a pasar con esta ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Mire, Dios es tan bueno que aunque nosotros, ¿verdad? Wow, la persona verdaderamente que Jonás está bien disgustado con Dios, porque Dios está haciendo. A veces hay gente que no quieren que la gente se salve. Mire, si Dios es un Dios bueno, que Dios manda lluvia sobre los malos y sobre los buenos. Hay gente bien mala, pero Dios la va a salvar. Y hay que llevarle el mensaje de salvación a las personas. Nosotros no somos quienes para juzgar quién se va a salvar y quién se va a perder. El que se va a salvar y el que se va a perder lo sabe Dios. Nosotros tenemos que llevar el mensaje, no importa la persona. El que hace la obra es Dios. Y Jonás estaba bien disgustado y no quería que Dios salvara ese pueblo. Entonces, Dios le puso esta calabacera para ver si él, mira, si se mejoraba y cambiaba el estado de ánimo, porque él estaba bien aborrecido. Y Jonás se alegró por la calabacera. Pero ya esto era un plan de Dios. Miren que al otro día le preparó un gusano y se secó la calabacera. Entonces salió el sol y el sol le dio a Jonás en la cabeza y se desmayaba del sol que hacía. Y deseaba morirse diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho menos hasta la muerte. Y Jehová le dijo, mire lo que Dios le dice, mire lo que Dios le dice. Tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, tú no le hiciste crecer. De una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, tú tuviste lástima de una calabacera, de una planta que te daba la sombra y te encariñaste con esa plantita, que un día creció y el otro día se secó. Entonces yo no voy a perdonar esa ciudad donde hay más de 120,000 personas que se han humillado y que se han arrepentido de corazón, y todos esos animales que ayunaron. Yo no me voy a arrepentir. Wow, la verdaderamente que dice que la palabra de Dios que la misericordia de Dios es más alta que los cielos sobre la tierra y que cada día son nuevas sus misericordias. Dios es grande en misericordia y nosotros tenemos que ser misericordiosos, porque dice la palabra que bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que aquí Jonás no está teniendo misericordia de esta gente. Él fue a predicar el mensaje, pero está bien enojado. Sin embargo, la palabra de Dios se tenía que llevar y las almas se tenían que convertir. Ahora vamos a hablar la parte donde Jesús predijo su muerte y su resurrección varias veces. Porque acuérdense que estamos contrastando la vida de Jonás, ¿verdad? Que es la señal de Jonás con la muerte y resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo fue la señal que Jesús le dejó a aquellas personas que le estaban pidiendo señal. Y le dijo, no, usted me pide señal, pero ustedes son una generación adúltera, ustedes son una generación mala y perversa. Yo les voy a dar una señal. La señal que les voy a dar él, la señal de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del pez, pues así voy a estar yo en el corazón de la tierra, en la sepultura. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que les decía. Jesús tomó a los 12. Ya se le estaba acercando la hora de Jesús, ¿verdad? Cumplirse la voluntad de, ¿verdad? A lo que él vino aquí, a la tierra, ¿verdad? Y él le estaba diciendo a sus discípulos, lo estaba preparando, ¿verdad? Para este acontecimiento.
Vamos para Jerusalén y ahí en Jerusalén se van a cumplir todas las cosas que están escritas, ¿verdad? Que iba a pasar Jesucristo, porque esos profetas Dios, ¿verdad? Les reveló lo que iba a acontecer con el Mesías. Será entregado a los gentiles, ¿verdad? Será escarnecido, será afrentado, se van a burlar de él, como hicieron con Jesucristo, que se burlaron de él, le hicieron una corona de espinas, se le hincaron y le dijeron salve, le pusieron un letrero que este es el rey de los judíos, ¿verdad? Lo escupieron, le dieron a beber vinagre, todas las cosas que le hicieron a Jesucristo, y todo eso estará escrito ya por los profetas, que lo iban a azotar, que lo iban a matar y que al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les estaba como encubierta. Ellos no entendían lo que se les estaba diciendo. Esta palabra la encontramos en Juan 2, 19 al 22. Dice, Jesús respondió y les dijo, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, porque Jesucristo habló varias veces sobre la manera que él iba a resucitar de entre los muertos y el tiempo que eran 3 días y 3 noches, según Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Aquí vemos, ¿verdad?, la tercera cita. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. ¿Por qué? Porque ellos estaban locos por matarlo. Ellos se creían que estaban haciendo algo bueno con eso. Sin embargo, ustedes van a llorar. ¿Por qué? Porque quitaré el pastor y las ovejas serán dispersas. Porque ellos estaban gozándose con el Señor mientras Él era el novio, ¿verdad? Como le dijeron un día a los fariseos, mira, tus discípulos no ayunan. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? Y el Señor le dijo, ¿pueden acaso los que están de bodas, mientras está el novio con ellos, ayunar? Pero llegará el tiempo que ayunarán. Y ya este tiempo se estaba acercando. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. O sea que eso va a ser bien pasajero. Solamente van a pasar 3 días nada más de tristeza. La mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. La alegría de la madre, ¿verdad? Cuando nace el niño se le olvida el dolor que pasó. ¿Por qué? Porque le llegó su hora, le llegó, ¿verdad?, los dolores del parto, pero a la vez que ve el niño nacer, se alegra porque ha nacido, ¿verdad?, su hijo a este mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver. Aquí vuelve y les dice, los volveré a ver, se los prometo, los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Y verdaderamente que es así. La alegría que Jesús da, la paz que Dios da, nadie nos las puede quitar. No hay prueba, no hay sufrimiento, no hay nada que nos pueda quitar la alegría del Señor, porque es un gozo que Él pone en nuestros corazones. Aquel día no me harán más preguntas. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida. La vida a Jesús la entregó. Eso era un plan que estaba hecho ya, ¿verdad? Porque por cuanto dice la palabra, por cuanto el primer hombre pecó, y en ese pecado, por esa desobediencia, entró la muerte al mundo, la muerte espiritual, ¿verdad? Asimismo, por el hombre, por el segundo postreladar, el segundo, que es Cristo, entró la vida eterna. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando vino Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces Jesús llegó a ser el pan de la vida, el camino, la verdad y la vida. Y entonces por Él venimos al Padre. Él entregó su vida para volver a recibirla, porque Él sabía que solamente tres días era que Él iba a estar en esa tumba. 3 días, Él no iba a pasar más de ahí, porque esos eran los tres días que los judíos necesitaban para saber que una persona estaba muerta de verdad. Miren para allá, 3 días
Por eso Jesús, cuando se murió Lázaro, él se enteró, pero se quedó 4 días. Y al cuarto día fue que se apareció, para que creyeran de verdad el milagro que él iba a hacer allí, porque él sabía que ellos no iban a creer. Por eso él se quedó donde él estaba, y al cuarto día, que María y Marta, María le dijo, mira, Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y él le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Verdaderamente que le dijo a Lázaro, ven fuera. Y salió para afuera. Lo resucitó. Vela que luego murió, pero lo resucitó. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Jesucristo entregó su vida a cambio de nuestros pecados. Él que es inocente, sin tener ningún pecado, entregó su vida por nosotros. Dice aquí el libro de Isaías, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y se quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el libro de Isaías. Y el capítulo 55 dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado Dios.
Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya, qué lindo es el Señor. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y llevó nuestras enfermedades también. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Por eso me ama el Padre. Jesús fue obediente en todo. En todo fue obediente. Él entregó su vida porque él sabía que le iba a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Ahora vamos a leer acerca de la resurrección de Jesús. Mateo 28, del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos entonces a buscar Marcos, que es lo mismo que, ¿verdad?, que vamos a leer, ¿verdad? Más o menos unos le ponen un poquito más. Marcos 16, 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora vamos para Lucas 24, del 1 al 12.
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Y en Juan 20, de 9 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Evidencias de la resurrección de Jesús. Las evidencias de la resurrección de Jesús: la tumba vacía. Ya leímos, ¿verdad? Los 4 evangelios aparece que la tumba está vacía, que la piedra está removida, que los lienzos están intactos, que el sudario, que es donde va la cabeza, estaba intacto, estaba con la misma forma de la cabeza de Jesús. Wow, con la misma forma de su cabeza. Y el lienzo estaba igual con la forma del cuerpo. No así como Lázaro. A Lázaro lo tuvieron que desenvolver. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera? Desatarle y dejarle ir, porque él estaba envuelto de manos y pies y cabeza y lo tuvieron que desatar. Pero Jesucristo dejó los lienzos intactos. Eso es algo sobrenatural. Y el sudario, donde iba su cabeza, eso quedó intacto allí. Intacto. Y el cuerpo salió y no tuvieron que desenvolverlo. Bendita sea la misericordia de Dios. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, estos 3 pasajes que escogí de las apariciones de Jesús. Lucas 24:13, camino de Emaús. Lucas 24:13. Lucas 24. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que andaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: bueno, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Todo esto era lo que ellos iban hablando por el camino. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba a ir más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron que era él, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, subieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ellos entonces contaban las cosas que les habían acontecido en el camino de Emaús y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y pues aquí siguen las apariciones de Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y también a Tomás. Podemos ver en el libro de Juan 20, que lo estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? En lo del, ¿verdad? La resurrección del Señor, que es ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 19, donde nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Qué terrible, ¿verdad? Les mostró las manos y les mostró el costado. Mire, soy yo. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviere les serán retenidos. Pero dice que Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El versículo 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí fue que se dio cuenta que era el Señor, cuando metió la mano ahí en el costado, que con la lanza le habían lacerado. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
La conclusión la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 10:39, en la conversión de Cornelio. Porque vemos que Dios no hace excepción de personas, así como no la hizo con los de Nínive, ¿verdad? Tampoco con nosotros, a pesar que nosotros no somos israelitas, ¿verdad? Dice la palabra, que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si en esta tarde tú quieres aceptar al Señor, este es el día para hacerlo. El Señor tiene misericordia de ti. Este es el día de salvación. Hechos 10:39 dice así. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Esto está hablando Pedro. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de Gloria. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener? Al Cristo de la gloria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener? Al Cristo de la gloria. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ven, 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 que Jesús te llama. Ven, 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 que tarde es mañana. No te olvides que Jesús murió para darte vida y una eterna salvación. Para darte vida y una eterna salvación. Y unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre bañaron, para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Fue para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que él compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo.
Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, yo soy el precioso fruto de la viña del Señor. Si tú te quieres salvar y dar fruto por doquiera, que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera. ¿Y qué le pasó? Se secó, la higuera se secó. Tenemos que dar fruto para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar. Dale gracias a Dios por este mensaje y orar por la salvación, ¿verdad? De las personas que necesitan la salvación. Señor, te damos gracias en estos momentos. Te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tú nos permitiste de dar este estudio. Señor, tu palabra, Padre Santo, está ya hablada, Padre amado, y estudiada, Señor. Permite que la misma haya calado lo más profundo de los corazones de los que están escuchando esta palabra, Dios mío. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre, yo te pido en esta hora por las vidas que te van a aceptar, Señor. Perdona sus pecados, Dios mío, que ellos confiesen sus pecados, que tú los perdones, Señor, que tú escribas sus nombres en el libro de la vida, que tú laves sus pecados. Dios mío, mira a los enfermos. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados. Leímos en Isaías 53 ahorita. Dios mío, ten misericordia, Padre. Y sana, Dios mío, toda enfermedad de los cuerpos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por tus llagas fuimos curados. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. La gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, Jesús. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener? Al Cristo de la gloria. Estamos en victoria. Si Cristo vive, nosotros también vivimos. Cristo vive. A Dios sea toda la gloria. Jesús, a ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios me les bendiga a todos. Será hasta la próxima ocasión. Que Dios los bendiga a todos.